La llegada impensable. Un barco de guerra humano cambia el curso de la guerra. El dominio galáctico había gobernado el brazo de Orión durante más de 1000 años. Sus flotas de naves de guerra plateadas y aerodinámicas se deslizaban a través del vacío como segadores, cosechando planetas y civilizaciones que se atrevían a resistir. Ninguna especie había logrado enfrentarse a ellos durante mucho tiempo. Aquellos que lo intentaron fueron aplastados, sus mundos reducidos a cenizas, y sus nombres borrados de la historia. Era una verdad inquebrantable. El dominio siempre ganaba. Esa verdad se rompió el día en que la humanidad llegó. La guerra entre el dominio y la coalición de mundos libres, una frágil alianza de especies menores luchando por repeler a sus opresores, había durado décadas. Luchaban valientemente, pero sin esperanza. Cada batalla era una derrota lenta y agonizante. El dominio tenía más naves, mejores armas y una voluntad forjada a través de siglos de control absoluto. La coalición tenía coraje, pero el coraje solo no podía mantener la línea. Entonces, sin previo aviso, una nueva señal apareció en el campo de batalla. Era una nave desconocida que emergía de la oscuridad del espacio inexplorado como un fantasma. Cada sensor del dominio, cada escáner, cada nave detectó la presencia de algo impensable. Una sola nave de guerra. Pero no era como ninguna nave que jamás hubieran visto. Era masiva, brutal en su diseño, construida para la guerra, no para la elegancia. Su grueso casco blindado estaba marcado por las cicatrices de batallas libradas en otros lugares, y sus armas estaban listas con una confianza que desafiaba toda lógica. El casco llevaba una insignia desconocida, una esfera azul cruzada por líneas blancas, y sobre el metal, en letras audaces y desafiantes, había un nombre que envió una ola de inquietud a través de las filas del dominio. US Retribution. La flota del dominio, confiada como siempre, envió una advertencia, una oferta de rendición, un ultimátum. Los recién llegados no respondieron. En su lugar, la nave de guerra se movió. Los cruceros de batalla del dominio ajustaron su formación, preparándose para lo que asumieron sería una carga desesperada y suicida. Pero los humanos no cargaron. No evadieron. Simplemente dispararon. Una sola descarga de proyectiles cinéticos salió de los cañones de riel de proa de la Retribution, y un acorazado del dominio, uno de los más fuertes, dejó de existir. Escudos, armadura, casco, todo desapareció en un instante. La nave no explotó. Fue destrozada. Despedazada en pedazos por pura fuerza. Los oficiales del dominio, tan acostumbrados a ver a los enemigos luchar sin esperanza contra su fuego superior, se quedaron mirando, atónitos e incrédulos. Esto era imposible. Ningún arma debería ser capaz de hacer esto. Las fuerzas de la coalición, maltrechas y desbordadas, miraban con la misma incredulidad. Pero su incredulidad se transformó en esperanza mientras la Retribution disparaba una y otra vez. Cada disparo era muerte. Cada explosión era definitiva. La flota del dominio entró en pánico. Se gritaron órdenes. Las formaciones se desmoronaron. Nunca antes se habían enfrentado a un enemigo como este. Un enemigo que no los temía, que no dudaba, que ni siquiera reconocía su supuesta superioridad. Los humanos no habían llegado para librar una guerra desesperada, sino para ganar. A través de la flota de la coalición, las transmisiones se encendieron. ¿Quién? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó un almirante desesperado de la coalición. Una respuesta llegó, fría y certera. Somos la humanidad. Y con esas palabras, el equilibrio de poder en la galaxia cambió para siempre. El dominio había gobernado durante 1000 años. Pero contra la Retribution, contra la especie que había sobrevivido a sus propias guerras, a su propia autodestrucción, y aún así se había levantado más fuerte, el dominio finalmente había encontrado un enemigo que no podía conquistar. La flota del dominio, que alguna vez fue un muro inquebrantable de conquista, nunca había conocido el verdadero miedo. Su imperio había aplastado 1000 civilizaciones, y ninguna especie había infligido pérdidas reales sobre ellos. Su doctrina de guerra era simple: abrumar, dominar y borrar. Pero a medida que la US Retribution avanzaba por el campo de batalla, convirtiendo sus naves de guerra más poderosas en escombros,
Una aterradora realización se extendió entre los comandantes del dominio. Ya no estaban luchando contra rebeldes desesperados ni contra fuerzas de resistencia dispersas. Estaban luchando contra algo mucho peor. Estaban luchando contra los humanos. El pánico se extendió a través de la flota del dominio como un incendio descontrolado. La Retribution era diferente a todo lo que habían encontrado antes. No utilizaba armas de energía como sus naves. No dependía de escudos ni de cañones a base de plasma. No, esta nave de guerra era algo completamente diferente. Un depredador diseñado para la destrucción. Cada disparo que efectuaba era letal. Los acorazados del dominio, cada uno del tamaño de ciudades flotantes, fueron destrozados en segundos. Los cañones de riel de la Retribution disparaban con aterradora precisión, enviando proyectiles hipersónicos a través de formaciones enteras de naves enemigas. Sus aclamados escudos de energía, diseñados para soportar bombardeos de plasma y láseres, eran inútiles contra la pura fuerza bruta de los proyectiles impulsados por masa. El almirante superior del dominio, que comandaba la batalla desde el puente de su nave insignia Glorious Ascendancy, apenas podía comprender lo que sucedía. Sus largos dedos se aferraban a los bordes de su consola, y sus ojos reptilianos se deslizaban entre las lecturas de flotas que se desvanecían en tiempo real. Imposible, murmuró entre dientes. Los oficiales de comunicaciones ya estaban gritando informes de naves perdidas, oficiales aterrados pidiendo órdenes de retirada. La flota del dominio nunca había recibido tal destrucción abrumadora. Transmitan una oferta de rendición, ordenó el almirante superior. Si son racionales, lo harán. Están disparando de nuevo, gritó un teniente. El cañón de riel montado en la espina de la Retribution se cargó. Un zumbido silencioso se extendió por el vacío del espacio mientras la nave ajustaba su puntería, apuntando directamente a la Glorious Ascendancy. El almirante superior apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el proyectil fuera disparado. A diferencia de las armas del dominio, que dependían de la energía y el plasma, este era un proyectil sólido. Una varilla de tungsteno de 20 metros acelerada a casi la velocidad de la luz. Golpeó la Glorious Ascendancy en su núcleo y atravesó la nave por completo. Por un breve momento, todo quedó en silencio. Luego, la nave insignia del dominio comenzó a partirse. La fuerza cinética del impacto desgarró la nave, rajándola como si fuera un huevo. Los incendios estallaron desde su interior mientras su atmósfera artificial se evacuaba violentamente al espacio exterior. Los motores de la nave parpadearon, luego explotaron en un destello cegador. El almirante superior ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La flota del dominio, una vez el terror de la galaxia, observó horrorizada como su nave insignia, el símbolo mismo de su dominio, fue obliterada con un solo disparo. Ese fue el momento en que su disciplina se rompió. Las naves rompieron formación. Algunas se dieron la vuelta y huyeron, saltando al hiperespacio sin esperar órdenes. Otras intentaron luchar, disparando descontroladamente contra la Retribution, pero sus armas apenas rozaban su blindaje. Y entonces los humanos hablaron de nuevo. Esta es su única advertencia. Surrender o ser borrados. No era una súplica. No era una negociación. Era un hecho. El dominio nunca había encontrado un enemigo como este. Los humanos no luchaban por sobrevivir. No luchaban por venganza. Luchaban por la victoria total. Y mientras los restos de la flota del dominio se dispersaban en la oscuridad, una verdad se hizo clara. La era del dominio había terminado. La era de la humanidad había comenzado. Los restos de la flota del dominio se dispersaron en todas direcciones. Sus elegantes naves de guerra desaparecieron en el hiperespacio como presas aterradas, huyendo de un depredador implacable. A bordo de la US Retribution, el capitán Elías Graves observaba el retiro del enemigo en silencio. El puente estaba tranquilo, salvo por el zumbido de la maquinaria y los suaves murmullos de su tripulación monitoreando el campo de batalla. El dominio, una vez los gobernantes indiscutidos de esta parte de la galaxia, había sido destrozado en un solo enfrentamiento. Una oficial de comunicaciones se giró desde su consola. Capitán, transmisión entrante desde la nave insignia de la coalición. Graves asintió.
Conéctalo. La pantalla principal parpadeó y se iluminó, revelando el rostro fatigado pero decidido del almirante Beric, líder de las fuerzas de la coalición. Beric era un Selari de avanzada edad, una especie de seres parecidos a aves que habían luchado contra el dominio durante décadas. Sus plumas, usualmente de un verde esmeralda brillante, estaban opacas debido a la edad y al peso de la guerra. Pero ahora, por primera vez en años, había algo nuevo en sus ojos afilados. Esperanza, dijo Beric, con voz cautelosa. Nos has salvado. Graves se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión inexpresiva. Llegamos porque escuchamos tus llamadas de auxilio. Tu guerra es ahora nuestra guerra. Beric vaciló. ¿Por qué? ¿Por qué luchar por nosotros? No sabíamos nada de tu gente, no teníamos alianza, no había historia. El capitán humano exhaló lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Luego habló con el peso de una especie que había soportado siglos de guerra, sufrimiento y triunfo. El dominio cometió un error, dijo Graves. Pensaron que gobernaban esta parte de la galaxia sin oposición. Creían que eran invencibles, que nadie podía enfrentarse a ellos. Hizo una pausa, sus ojos fríos. Estaban equivocados. Beric miró los restos esparcidos por el campo de batalla. Una vez poderosas naves de guerra del dominio, reducidas a nada más que escombros flotantes. ¿Podrías cambiarlo todo con una tecnología como la tuya? Con naves de guerra como la Retribution, el dominio no tendría oportunidad. Graves asintió levemente. Esa es la idea. Durante un largo momento, Beric simplemente miró la pantalla, sus plumas rumiando emociones. Luego, su pico se curvó en algo que se asemejaba a una sonrisa. Nunca pensé que viviría para ver al dominio huir con miedo. Graves se recostó en su silla. Acostúmbrate a ello. La tripulación del puente de la Retribution aguardaba en silencio. Luego, desde la flota de la coalición, una señal fue transmitida. Una que cruzó el campo de batalla, llegando a todas las naves sobrevivientes que aún escuchaban. Una declaración. La guerra ya no era una lucha por la supervivencia. Era una ofensiva, el comienzo de la conquista de la humanidad. La noticia de la batalla se propagó como un incendio en las estrellas. El dominio, una vez sin oposición, había sufrido una derrota. Y no solo un revés menor, sino una pérdida catastrófica que envió ondas de choque a través de la galaxia. Por primera vez en 1000 años, sus enemigos no habían sido aplastados. Se habían defendido. Y habían ganado. En los sectores devastados por la guerra de la coalición, los susurros se convirtieron en gritos. La desesperación se transformó en resolución. Flotas enteras que estaban al borde de la rendición se reagruparon. Colonias que se habían estado preparando para la aniquilación tomaron las armas. El dominio siempre había sido visto como imparable. Ahora, eran vulnerables. Y en el centro de todo, un solo nombre resonaba a través de cada canal de comunicación, cada consejo de guerra, cada célula de resistencia desesperada. Humanidad. A bordo de la US Retribution, el capitán Elías Graves se encontraba en la sala de estrategia con el almirante Beric y los otros líderes de la coalición. Una enorme pantalla holográfica mostraba los mapas estelares de la galaxia conocida. Los territorios del dominio se extendían a través de ellos como un inquebrantable agarre de hierro. Pero ahora había una grieta. El dominio no se quedará quieto después de esto, dijo Beric, tocando con sus garras la mesa. Se vengarán, y cuando lo hagan, vendrán con todo lo que tienen. Siempre escalan, intervino otro comandante de la coalición, un general reptiliano Garsok. Querrán darnos un ejemplo. Graves cruzó los brazos. Que lo intenten. Beric le lanzó una mirada tajante. No entiendes la magnitud de lo que estamos enfrentando, humano. Puede que hayas derrotado una flota, pero el dominio controla miles de naves de guerra. Sectores enteros están dedicados solo a la producción de naves. No se puede ganar solo con fuerza bruta. Graves estudió el mapa por un momento y luego sonrió. ¿Quién dijo algo sobre fuerza bruta? La sala quedó en silencio. Graves tocó la pantalla holográfica, acercando el mapa del vasto imperio del dominio. Señaló un sistema específico,
uno profundo en el espacio enemigo. El dominio gana porque controla las líneas de suministro. Gana porque dicta los términos de cada batalla. Miró a los líderes de la coalición. Pero, ¿qué pasa si no luchamos según sus reglas? El general reptiliano estrechó sus ojos amarillos. ¿Qué sugieres? Una sonrisa lenta apareció en el rostro de Graves. Les llevamos la guerra a ellos. Las plumas de Beric se erizaron. ¿Estás proponiendo una contraofensiva? Eso es una locura. Apenas sobrevivimos a esta batalla. No tenemos los números. Graves interrumpió. No necesitamos números. Solo necesitamos los objetivos correctos. Señaló algunos puntos clave en el mapa. Astilleros de naves, depósitos de recursos, centros de comunicación, las arterias vitales que mantenían en funcionamiento la enorme máquina de guerra del dominio. El dominio ha pasado siglos luchando contra especies que juegan según sus reglas, dijo Graves. Esperan que la resistencia luche defensivamente, que mantenga la línea, que se retire cuando estén abrumados. Pero los humanos, no luchamos así. Su voz era calmada, pero había acero en ella. Les golpeamos donde más les duele. Los cortamos. Les hacemos sangrar. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, Beric soltó una baja risa. «Estás loco». Graves sonrió. «Probablemente». El general reptiliano estudió la pantalla. Luego exhaló por sus fosas nasales. «Es arriesgado. Es imprudente. Y quizás, de hecho, funcione». Uno por uno, los líderes de la coalición asintieron en acuerdo. La esperanza brilló en sus expresiones. Esperanza y algo más. Desapego. Por primera vez en esta guerra, no solo estaban tratando de sobrevivir. Estaban preparándose para ganar. La reunión terminó con una declaración sencilla. Una transmisión que sería enviada a través de cada mundo ocupado, cada célula de resistencia oculta, cada flota rota que aún esperaba en las sombras. Un mensaje que sacudiría los cimientos mismos de la galaxia. La guerra ha cambiado. La humanidad ha llegado, y el dominio caerá. El Consejo Supremo del Dominio se reunió en el corazón de su imperio, en lo profundo de la imponente ciudadela de Prime World. La cámara era masiva, con sus paredes adornadas con los relicarios de conquistas pasadas. Banderas holográficas mostraban imágenes de sus incontables victorias. Mundos arrasados, flotas destrozadas, civilizaciones borradas. Sin embargo, ahora, por primera vez en siglos, los reunidos en los asientos más altos del poder no estaban allí para jactarse. Estaban allí por miedo. En la cabeza de la cámara, el canciller supremo Orvax se levantó de su silla, sus escamas doradas brillando bajo la luz tenue. Sus ojos ranurados recorrieron la sala, captando las expresiones de sus compañeros gobernantes. Incomodidad, confusión, en algunos casos, pánico abierto. «Esto es inaceptable», gruñó Orvax, su voz resonando por toda la cámara. «Una especie desconocida aniquila una de nuestras flotas, destruye a nuestro almirante superior y dispersa nuestras fuerzas como si fuéramos ratas, y ninguno de ustedes tiene respuestas». Un ministro de guerra del dominio, su rostro marcado por las arrugas de la edad y la experiencia, aclaró su garganta. «Canciller, aún estamos reuniendo información. Estos humanos aparecieron de la nada. Su tecnología es tosca, pero de alguna manera devastadoramente efectiva. Su nave de guerra, la Retribution, no sigue los diseños convencionales. Entonces, estudienla», dijo Orvax, golpeando su mano garra contra la mesa. «Disecten sus tácticas. No perdemos batallas. No perdemos guerras». Una voz más cautelosa, la de uno de los jefes de inteligencia del imperio, habló a continuación. «Canciller, debemos considerar las implicaciones. Si una sola nave causó tanto daño, es posible que los humanos tengan más. No tenemos registros de ellos en nuestros archivos, no hay colonias conocidas, ni historia de contacto diplomático». Hizo una pausa. «Y, sin embargo, luchan con la precisión de una especie nacida para la guerra». Orvax exhaló lentamente. «Entonces debemos borrarlos antes de que se expandan». Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara. El dominio no toleraba a los desafiantes.
No permitirían que un nuevo poder surgiera y amenazara su control. Orvax se giró hacia su comandante de flota. Moviliza la Gran Armada. No solo un destacamento. Todo. Si estos humanos quieren guerra, les traeremos la extinción. Lejos del asiento de poder del dominio, en una sala de guerra oscura a bordo de la US Retribution, el capitán Elías Graves y los líderes de la coalición estudiaban sus próximos movimientos. La batalla había sido ganada, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. «Sabes que vienen por nosotros», dijo el almirante Beric. «El dominio no toma la humillación a la ligera. Traerán todo a nuestra puerta». Graves asintió. «Eso es exactamente lo que queremos». Beric inclinó la cabeza, sus plumas temblando en confusión. «¿Quieres luchar contra toda su armada?» «No», dijo Graves. «Quiero que crean que vamos a luchar contra su armada». Sacó el mapa holográfico del espacio del dominio y resaltó las principales líneas de suministro y los centros de comunicación. «Esperan que nos defendamos, pero no lo haremos. Atacaremos donde menos lo esperen. Cortaremos sus líneas de suministro, interrumpiremos sus movimientos, haremos que su imperio sangre». El general Garzok reptiliano sonrió lentamente, mostrando sus dientes afilados. «Guerra de guerrillas a escala galáctica». Graves sonrió. «Exactamente». Beric exhaló. «¿Y qué pasa cuando el dominio se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Cuando envíen toda su armada contra nosotros?» La expresión de Graves se oscureció. «Entonces les mostraremos qué pasa cuando empujas a la humanidad demasiado lejos». La guerra había cambiado. El dominio creía ser invencible, pero nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad. Y pronto la galaxia aprendería el costo de subestimar la furia de la Tierra. A través de las estrellas, la vasta máquina de guerra del dominio comenzó a moverse. Flotas que antes patrullaban sus fronteras con arrogancia casual ahora eran llamadas de regreso y rearmadas. Naves de guerra del tamaño de ciudades emergieron de astilleros ocultos, sus cascos brillando con nueva armadura. Cruceros de batalla, dreadnoughts y flotas enteras de asedio capaces de partir planetas se agruparon en formación. Por primera vez en 1000 años, el dominio se estaba preparando para una guerra total. Y su objetivo, la humanidad. Pero, ¿dónde estaba la humanidad? Esa pregunta atormentaba a los almirantes del dominio mientras recorrían el campo de batalla. Esperaban que una desesperada fuerza de la coalición se atrincherara, que defendiera líneas, que se acobijara tras los escudos. Eso era lo que todas las especies habían hecho antes. Pero no había líneas, no había fortificaciones. En su lugar, solo había susurros. Un depósito de combustible del dominio en el sector Severn fue reducido a cenizas, con sus reactores saboteados antes de que la flota pudiera llegar. Un astillero responsable de producir naves de guerra para la Gran Armada del dominio fue destruido durante la noche. Su estructura orbital entera se convirtió en un campo giratorio de escombros. Un relé de comunicación en el interior del espacio del dominio quedó en silencio. Sus técnicos fueron encontrados muertos, sus códigos de encriptación robados. Fue la muerte por 1000 cortes, ataques desde las sombras, golpes que atrofiaron la espina dorsal del imperio. Y en el corazón de todo, un nombre resonaba en el espacio del dominio como una pesadilla. La US Retribution. A bordo de la nave de guerra, el capitán Elías Graves observaba en silencio los informes del caos que habían sembrado. El dominio estaba perdiendo el control. Estaban persiguiendo fantasmas. Estaba funcionando. «Están retirando naves de los frentes principales», dijo Beric, escaneando los informes. «Sus almirantes están confundidos. No saben dónde comprometer sus fuerzas». Graves asintió. «Están acostumbrados a luchar contra enemigos que juegan según sus reglas. Nosotros no lo hacemos». Se giró hacia sus oficiales. «Prepárense para el siguiente golpe». «¿Objetivo?», el oficial de armas preguntó. Graves estrechó los ojos. Su mundo natal. El puente quedó en silencio. Incluso Beric, endurecido por décadas de guerra, movió sus plumas de sorpresa. «No puedes estar hablando en serio». Graves cruzó los brazos. «¿Por qué no?». Beric resopló. «Porque es un suicidio. Prime World es el planeta más fortificado de la galaxia.
Toda su flota estará allí. Sus defensas están hechas para detener una invasión. Graves lo interrumpió. No estamos invadiendo. Los líderes de la coalición lo miraron, desconcertados. ¿Entonces qué vamos a hacer?, preguntó el general reptiliano. La expresión de Graves se volvió fría. Vamos a enviar un mensaje. En lo profundo del espacio del dominio, Prime World, el corazón palpitante del imperio, brillaba bajo su flota protectora. Durante siglos, ningún enemigo se había atrevido a acercarse a su órbita. Eso cambió en un instante. Desde el vacío, emergió una sola nave de guerra humana. US Retribution. No emitió ninguna señal. No pidió paz. Disparó. Un solo proyectil cinético fue lanzado. No a objetivos militares, no a fortalezas, sino al mismo palacio imperial. El proyectil golpeó las paredes exteriores, dejando una profunda cicatriz en el mismo símbolo del dominio del dominio. La ciudad bajo tembló, no por la destrucción. No hubo civiles heridos, sino por el impacto de la sorpresa. Luego, tan rápido como había llegado, la Retribution desapareció en el hiperespace. Sin demandas, sin advertencias, solo un mensaje tallado en el mismo núcleo del dominio. Podemos alcanzarte. No estás a salvo. Por primera vez en la historia, los gobernantes del dominio sintieron miedo. El Consejo Supremo del Dominio permaneció en silencio atónito. Una sola nave de guerra humana había penetrado sus defensas. Había llegado a Prime World. Y lo peor de todo, no había venido para destruir. No había intentado un ataque serio. Había enviado un mensaje, una fría y calculada advertencia. Podemos alcanzarte. No estás a salvo. El canciller supremo Orvax se sentó a la cabeza de la sala, sus escamas doradas temblando de rabia contenida, sus garras clavadas en los descansabrazos de su trono mientras sus asesores y almirantes discutían con pánico. Esto es un ultraje, gritó un ministro de guerra. Nuestras flotas estaban estacionadas en Prime World. ¿Dónde estaban nuestras defensas? Su nave era demasiado rápida, gruñó un almirante. Llegó y desapareció antes de que pudiéramos reaccionar. Esto no es guerra convencional. Esto es terrorismo. ¿Terrorismo?, escupió Orvax. Sus ojos rasgados ardían de furia. Esto es humillación. El silencio que siguió fue escalofriante. Cada mundo del dominio había observado cómo su capital intocable era violada. El más grande imperio de la galaxia había sido ridiculizado, sus gobernantes deshonrados, y no podían hacer nada. Orvax se levantó lentamente, su capa dorada ondeando tras él mientras avanzaba. Ya basta, dijo, su voz baja y venenosa. Somos el dominio. No nos acobardamos. No retrocedemos. Se giró hacia los almirantes reunidos. Movilicen todas las flotas disponibles. Cada una de ellas. Su voz era como un filo afilado. Quiero que cada nave de guerra del dominio persiga a estos humanos y a sus mascotas de la coalición. Quiero que quemen sus colonias. Quiero que borren su especie de la historia. Los almirantes asintieron, sus rostros sombríos. Los ojos de Orvax brillaban con odio. Nos han dado su mensaje. Ahora les daremos el nuestro. A través de la galaxia, comenzó la caza de la humanidad. La máquina de guerra del dominio rugió a la vida. Sus vastas flotas avanzaron con un solo objetivo, la aniquilación. Los mundos fueron puestos bajo ley marcial. Cada frontera, cada sector fue inundado con naves de guerra del dominio. Docenas de planetas ardieron bajo su furia mientras buscaban venganza. Sin embargo, no importaba cuántas flotas enviaran, no importaba cuántos planetas arrasaran, nunca encontraron la Retribution. Porque los humanos ya estaban 3 pasos adelante. A bordo de la US Retribution, el capitán Elías Graves observaba en silencio los informes de las últimas acciones. El dominio había hecho exactamente lo que él quería. Están reaccionando, murmuró Beric. Están entrando en pánico, asintió Graves. Lo que significa que están cometiendo errores. Se giró hacia sus oficiales. Comiencen la fase 2. El oficial de armas dudó un momento. Señor, si avanzamos ahora, no habrá vuelta atrás. Los ojos de Graves se enfriaron. Bien. El siguiente golpe no sería una advertencia.
El siguiente golpe sería el principio del fin. El dominio era una bestia en sus últimos estertores, luchando descontroladamente a través de la galaxia en busca de su enemigo invisible. Estaba acostumbrado a librar guerras de conquista, a abrumar a sus enemigos con números, a aplastar la resistencia antes de que pudiera comenzar. Pero ahora estaba luchando contra sombras. Las poderosas flotas del dominio se lanzaron de un sistema estelar a otro, pero el enemigo nunca estuvo allí. En su lugar, solo encontraron ruinas. Astilleros saboteados, depósitos de combustible en llamas, relés de hiperespace dejados en pedazos. Cada batalla que esperaban ganar ya había sido perdida antes de que llegaran. Y cada vez, grabado en los escombros, marcado en los cascos destrozados y transmitido por las frecuencias de emergencia del dominio, estaba el mismo mensaje. La Retribution viene. A bordo de la US Retribution, el capitán Elías Graves se encontraba en el centro de su puente, su expresión imperturbable. Las pantallas holográficas frente a él mostraban los movimientos del enemigo, caóticos, desorganizados, desesperados. Están quemando su propio imperio, dijo el almirante Beric, sacudiendo su cabeza con incredulidad. Están girando sus flotas contra su propio pueblo en busca de nosotros. Graves no parpadeó. Bien. Los generales de la coalición se agruparon alrededor de la mesa, estudiando los últimos informes. El dominio había retirado cientos de naves de guerra de sus frentes principales, dejando guarniciones débiles, colonias expuestas. Ha llegado el momento, dijo Graves, acercándose a un punto específico del mapa. Un solo mundo, fuertemente fortificado, pero ahora vulnerable. Un mundo que el dominio no podía permitirse perder. Belronis Prime, el corazón de la máquina de guerra del dominio, el mundo astillero. Este planeta produce un tercio de las naves de guerra del dominio, continuó Graves. Si lo destruimos, no solo quedarán heridos. Estarán mutilados. El general reptiliano Garsok dejó escapar una sonrisa lenta y predatoria. Entonces, rompámoslos. Graves asintió. Preparen la flota. Atacamos al amanecer. A través del vacío, las naves de guerra de la coalición y los humanos se agruparon en secreto. La mayor flota combinada que el dominio había enfrentado jamás. No una fuerza defensiva, ni una resistencia desesperada, sino una ofensiva. Por primera vez en la historia, el dominio estaba a punto de ser invadido. Belronis Prime nunca había sido atacado. Sus plataformas de defensa, cañones orbitales y escudos planetarios se decían impenetrables. Habían sido construidos para detener una invasión. Pero la humanidad no invadía. Estaba allí para destruir. El asalto comenzó con un solo disparo. La US Retribution emergió del hiperespace en órbita alta, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave del dominio pudiera rastrear. Su cañón de riel montado en la espina disparó una vez. El proyectil atravesó la estación de defensa primaria de Prime, convirtiéndola en una nube de metal fundido antes de que el dominio pudiera siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. Antes de que pudieran reaccionar, la flota completa de la coalición llegó. Cientos de naves de guerra, cazas y bombarderos se lanzaron, las naves capitales desataron fuego infernal, y las fuerzas terrestres se lanzaron en cápsulas de caída a alta velocidad. Belronis Prime ardió. Los astilleros del dominio, que habían alimentado su máquina de guerra durante siglos, colapsaron en una sola noche. Y mientras el mundo caía en ruinas, el dominio finalmente entendió. Esto no era solo una guerra. Esta era su extinción. La caída de Belronis Prime no fue solo una batalla. Fue una sentencia de muerte. El dominio había pasado siglos creyendo en su invencibilidad. Había sobrevivido a insurrecciones, aplastado especies enteras y reescrito la historia de las estrellas para situarse en el centro de todo. Pero a medida que sus flotas se desmoronaban, su poderosa máquina de guerra fallaba y sus enemigos se acercaban, la verdad se volvió innegable. El dominio estaba muriendo, y la humanidad estaba aquí para dar el golpe final. La mayor armada en la historia galáctica se reunió en el borde del espacio del dominio. Las naves de guerra humanas, brutales, angulosas, construidas para la guerra, se movían junto a las naves de la coalición, de todo tipo y tamaño. Las viejas rivalidades fueron olvidadas,
las viejas heridas ignoradas. Cada especie que había sufrido bajo el dominio del dominio ahora se ponía de pie como una sola. En el corazón de la flota, liderando el asalto, estaba la US Retribution. En su puente, el capitán Elías Graves estudiaba el objetivo final. Prime World, la capital del dominio, el mismo corazón de su imperio. Beric estaba a su lado, los ojos fijos en la pantalla táctica. Las escaneos muestran formaciones de flotas masivas alrededor del planeta. Sus defensas están a plena capacidad, dijo Beric. Graves asintió. Saben que venimos. El general Garzok dejó escapar una risa gutural. Bien. Que se preparen. Eso no los salvará. Una oficial de comunicaciones se giró desde su estación. Transmisión entrante desde Prime World. Graves sonrió. Conéctalo. La pantalla parpadeó a la vida, mostrando al canciller supremo Orvax, con sus escamas doradas opacadas por el estrés, su postura anteriormente orgullosa ahora encorvada por la fatiga, pero su odio seguía allí. ¿Crees que has ganado, humano? Siseó Orvax. ¿Crees que esta patética rebelión durará? Graves cruzó los brazos. Creo que tu imperio está muerto. Solo que aún no lo has aceptado. Los ojos de Orvax se redujeron a rendijas. El dominio nunca caerá. Quemaremos cada estrella antes de rendirnos. Graves asintió. Sí, eso pensé que dirías. Cortó la transmisión. Luego, a su tripulación, dio una sola orden. Avancen todas las naves. La batalla de Prime World comenzó con fuego. La última flota del dominio lanzó todo lo que tenía a la lucha. Dreadnoughts masivos llovieron plasma desde los cielos. Sus mejores guerreros, sus comandantes más implacables, toda su última fuerza se volcó al vacío. Pero ya no estaban luchando contra rebeldes desesperados. Estaban luchando contra la humanidad. Y la humanidad había llegado para terminar la guerra. La Retribution lideró el asalto. Sus cañones de riel destrozaban las naves de guerra del dominio como si fueran papel. Los equipos de asalto de la coalición atravesaron las defensas planetarias, aterrizando en Prime World mismo. Una por una, las últimas fortalezas del dominio cayeron hasta que, al final, solo quedaba un lugar, la ciudadela imperial, el mismísimo asiento del poder del dominio. Los pasillos de la ciudadela temblaban con el sonido de los pasos que se acercaban. Orvax estaba en el centro de la sala, rodeado por sus últimos guardias. Sostenía la espada ceremonial a su cinto, su mente corriendo frenéticamente. Esto no debía terminar así. Las puertas se abrieron de golpe y a través de ellas entraron los humanos. No diplomáticos, ni rebeldes, sino soldados. Al frente de ellos, con el arma alzada, estaba Elías Graves. Durante un largo momento, los dos líderes se miraron. Luego, Graves habló. La guerra ha terminado. Orvax enseñó sus colmillos. Nunca. Se lanzó hacia adelante. Graves no dudó. Un solo disparo. El canciller supremo del dominio colapsó. El último gobernante de un imperio moribundo cayó ante una sola bala. El último símbolo del poder del dominio yacía muerto a los pies de la humanidad. A través de las estrellas, la noticia se esparció más rápido que la luz. El dominio había caído. Una especie que alguna vez gobernó sin cuestionamientos había sido rota. No por alguna antigua profecía, no por el destino, sino por la humanidad. La guerra había terminado. El universo observaba mientras el último vestigio del dominio se desmoronaba. Las estrellas que una vez brillaron bajo su control ahora comenzaban a brillar con una luz renovada. Los mundos que habían estado bajo su yugo por tanto tiempo ya no se sometían, y la resistencia había ganado un renacimiento. En el corazón de la flota de la coalición, el capitán Elías Graves miraba hacia el horizonte galáctico con determinación. En su mente, la guerra no había terminado, pero el primer paso hacia la libertad total había sido dado. La caída del dominio había dejado un vacío de poder, uno que no sería fácil de llenar, pero que abría una nueva era. La US Retribution seguía navegando por el espacio, su casco aún intacto y su presencia temida. No solo por el enemigo, sino por todos aquellos que habían estado observando. La humanidad había demostrado que no era una especie que simplemente luchaba por sobrevivir.
Los humanos luchaban para ganar. Graves no se permitió descansar. Sabía que aunque el dominio había caído, las sombras del conflicto aún se alzaban sobre la galaxia. Otros poderes, menos conocidos, comenzaban a mover sus piezas. Pero la coalición ahora era más fuerte que nunca. Lo que antes parecía una lucha perdida, ahora era una batalla que prometía un nuevo comienzo. A bordo de la nave, el ambiente seguía cargado de tensión, pero también de un leve respiro de esperanza. Los oficiales de la coalición se reunieron en el puente, observando el espacio mientras las naves de guerra flotaban a su alrededor, celebrando su victoria, pero también conscientes de que lo que habían logrado era solo el principio. La galaxia ahora es nuestra, dijo el almirante Beric, mirando hacia las estrellas. Lo que hemos hecho hoy cambiará el curso de todo lo que vendrá. Sí, pero debemos seguir vigilantes, dijo Graves, manteniendo la mirada fija. La guerra nunca termina realmente. Siempre habrá nuevos desafíos. Siempre habrá alguien que quiera llenar el vacío dejado por el dominio. Beric asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces, lo siguiente es construir. No solo reconstruir lo que el dominio destruyó, sino también construir una nueva era, una era de paz y libertad para todas las especies. Graves observó a su alrededor, viendo los rostros de sus compañeros. Sabía que había una verdad detrás de las palabras de Beric. La reconstrucción de la galaxia no sería fácil. Había muchas culturas y especies con las que ahora tendrían que negociar, alianzas que tendrían que formar. Pero la humanidad había dado el primer paso para demostrar que podían ser los arquitectos de esa paz, no los destructores. La Retribution avanzó hacia lo desconocido, llevando consigo el peso de una galaxia rota, pero también la promesa de un futuro donde las estrellas brillaran de manera diferente. Una nueva era comenzaba para la humanidad y sus aliados. El dominio había caído, y con su caída, la guerra había sido ganada. Pero la paz, esa aún estaba por escribirse.